Buenas, vamos a hacer un ejercicio utilizando las herramientas FlexiByson para hacer un analizador léxico y sintáctico. Y para el enunciado del ejercicio es el siguiente. Dice que debemos hacer una gramática recursiva por la izquierda, debemos construirle el árbol y como salida debe tomar la primera coordenada, que sería la parte en este ejemplo sería la parte de acá, y calcular la distancia mínima con los siguientes puntos, que serían los demás, ¿verdad? Las demás coordenadas. Después debemos mostrar las coordenadas con las que calculamos la distancia más corta y el valor de la distancia usando FlexiByson. Bien, para ahorrarnos un poco de tiempo y que no compile, ¿verdad? Vamos, ya tengo creado el proyecto. Vamos a utilizar la plataforma Qt Creator. En esta parte, pues aquí, como les he mencionado, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta parte del proyecto? Bien, creé un proyecto que se llama Organización de Lenguajes y Compiladores 1, corto 2P, ¿verdad? Entonces, al principio pues, solo teníamos el header y los servers, ¿verdad? Y la vista. Pues le dimos file, new project, le dimos aplicación, siguiente, pues nos creó este proyecto. Entonces los componentes son los siguientes. Al principio tenemos que agregar un archivo léxico.l y sintáctico.e. En el léxico, para crear esos archivos, pues nos vamos aquí en el proyecto, le damos agregar nuevo, le damos general y empty file. Aquí en empty file pues le ponemos el nombre, aquí fue el léxico y sintáctico y pues ya no lo creo. Y en el léxico pues entonces hacemos una importación de tipo. Cabe resaltar que en el cuerpo del léxico tenemos que hacer unas importaciones de las librerías que vamos a utilizar. En este caso yo utilicé estas, utilicé un include parser que va a generar cuando compilemos esos archivos, y en este caso sería el sintáctico, ¿verdad? Y utilizamos acá las expresiones regulares para los terminales, y después de que hayamos terminado de hacer las expresiones regulares, la sintaxis del archivo en flex, sería de esta manera. Terminamos las expresiones regulares y utilizamos los tokens que vamos a utilizar en la gramática. En este caso van a ser un paréntesis abierto, cerrado, coma, y hacemos utilización de las expresiones regulares que anteriormente le habíamos declarado y retornamos de tipo número. Bien, entonces este punto de acá nos va a servir para, por si llega a haber un tipo de error, pues nos lo va a recalcar, ¿verdad? Con un mensaje que hay error léxico, y cerramos la sintaxis de un archivo de flex con doble porcentaje. Bien, en Bison utilizamos lo siguiente. Vamos a utilizar lo mismo, esta parte de acá, para hacer los includes de las librerías, los includes de la clase que vamos a utilizar. En este caso utilizamos una que se llama scanner, que sería el léxico, y una clase de tipo no, que nos va a servir para sacar el árbol. Bien, entonces hacemos un nodo raíz que nos va a servir para más adelante para obtener la raíz del árbol que vamos a construir, un contador de nodos. Y en la parte de una vamos a utilizar un tipo entero, float tipo número y un struct nodo. Bien, entonces para iniciar la gramática debemos poner start y el no termina, que sería ese en este caso. Los tokens, que serían los terminales, van a ser número, paréntesis abierto, cerrado y coma. Bien, lo importante de acá es el tipo de clase que le vamos a poner a
a los no terminales, que sería de tipo nodo, que nos va a servir para hacer los retornos. Bien, entonces aquí ya termina la parte de declaraciones de no terminales y terminales con el símbolo de inicio, y vamos a empezar con y terminamos con dobles porcentaje. Bien, iniciamos con el signo inicial, que sería la gramática, sería signo inicial, inicio. De inicio nos vamos a que necesita una coordenada, como se lo había mencionado anteriormente. Necesita el inicio de una coordenada, seguido de coma y seguido de una lista de coordenadas, que sería la lista de coordenadas que tenemos acá. Bien, entonces seguido de la lista de coordenadas, pues tenemos una gramática recursiva por la izquierda en la parte de acá, que sería coordenada produce coordenada, seguido de coma y una coordenada. Bien, el cuerpo de coordenada, pues tenemos que paréntesis abierto, número, coma, número y paréntesis cerrado. Entonces aquí para armar el árbol lo hacemos de la siguiente manera. Por ejemplo, acá en coordenada vamos a crear un nuevo nodo, que le vamos a poner etiqueta coordenada, le voy a mostrar el cuerpo del nodo. Aquí creamos un nodo, una clase de nodo, su cabecera y sus acciones, que sería la parte de acá. Bien, aquí tenemos en el cuerpo de nodo, tenemos las importaciones, tenemos la etiqueta, el valor, tenemos un ID nodo para construir el árbol, el grafo del árbol, y tenemos un tipo vector de tipo nodo que se van a llamar hijos. Para más adelante lo vamos a ver. Entonces acá en body tenemos un método que va a agregar hijos, y lo que tiene este método es nada más agregarle clases de tipo nodo al vector. Bien, entonces ya teniendo el concepto del nodo, de la clase nodo, entonces declaramos un nuevo nodo. En la clase le ponemos la etiqueta coordenada, que sería esta de acá. El ID pues es el contador del nodo. Ahora terminamos esa parte de ahí y comenzamos tenemos que crear un nodo de tipo número. Bien, esto sería esta parte de acá, sería temporal 2 como nuevo nodo, etiqueta número y el valor. Acá en Bison se manejan los dólares de las posiciones que queremos obtener, los valores. En este caso es $2, que sería 0, este sería el 0, 1 y 2. Bien, entonces acá lo tenemos el ID para su grafo, y lo mismo hacemos con el número de acá, que son importantes, que nos van a servir. Entonces aquí tenemos, lo creamos como nuevo nodo, la etiqueta, sacamos el valor y su contador del nodo, y al final la primera clase que habíamos declarado como padre, lo podemos llamar, pues entonces le agregamos los hijos, que sería temporal 2 y temporal 3, o sea, serían los números de acá. Bien, entonces para hacer el retorno no lo hacemos como otros analizadores que ponemos return. Lo que hacemos acá, ponemos $, que simboliza el no terminal de acá, y el temporal, ¿verdad?, que nos va a servir, que es importante de toda esta parte de acá. Bien, entonces retornamos como coordenada. Aquí en coordenada cabe resaltar que tenemos que crear un nuevo nodo, pero la etiqueta va a ser de tipo lista coordenada, y pues le hacemos su contador de nodo, y acá le agregamos como hijo el $1, que sería la coordenada de acá, que anteriormente había retornado de la parte de acá. Bien, entonces ya teniendo esta parte de acá, lo retorna en esta parte de acá, y pues lo agregamos como tipo hijo. Y lo mismo, hacemos un retorno de tipo temporal, que es lo importante, lista coordenada. Acá pues hacemos un nuevo temporal, pero solo que no lo declaramos como nuevo, no, que ya viene por defecto de la declaración anterior. Entonces hacemos como que la sintetizamos entonces este nodo de acá y lo subimos. Ahorita se va a mostrar el árbol. Hacemos como
tipo lista coordenada acá, pues entonces aquí ya solamente agregamos hijos, ¿verdad? Que van a ser de tipo coordenada, y aquí se va a ir agregando hijos los que queramos. Entonces aquí pues hacemos el mismo retorno de lista coordenada y llegamos a la parte de inicio. En inicio pues entonces tenemos un nuevo nodo de etiqueta inicio. El ID del nodo va a ser el contador nodo, le vamos a hacer su contador nodo y le agregamos los hijos, que sería la primera coordenada, y la lista de coordenadas, que sería esta parte de acá. Bien, entonces casi tenemos terminado el árbol, y en la parte de inicial, que es S, esa es la parte importante. Pues lo declaramos como nuevo nodo, etiqueta S, le hacemos el contador del nodo y le agregamos el hijo, que sería inicio, que contiene ya todas las partes de acá. Y ahora ya nos retornamos lo que esta raíz que declaramos como nodo acá, aquí se declaró el contador de nodo y el nodo raíz en la parte de acá. Entonces esta parte es importante porque con esto vamos a sacar la raíz, ya sea en la clase de vista, donde queramos, ¿verdad? Hacer la obtención de la raíz. Entonces aquí hacemos un contador nodo, y cuando terminamos de sacar la etiqueta, su contador, y agregar el hijo, pues entonces hacemos aquí la igualación de la raíz. Bien, ya tenemos la parte de Bison. Para los errores sería un tipo de error. Pues aquí sacamos ya qué tipo de error hubo y lo mostramos en pantalla. Bien, para compilar estos archivos debemos hacer lo siguiente. Debemos ir a la carpeta de donde tenemos nuestro proyecto. Bueno, yo lo hago de esta manera. Hay bastantes formas de hacerlo. Por ejemplo, nos vamos para ingresar, ¿verdad? Pues ingresamos a la carpeta de los proyectos donde los tengo. Le damos, en este caso se llama OLC1 corto 2. Bien, aquí ya ingresé. Para compilar los archivos se hacen de esta manera, utilizando Flex. Y para Flex se utiliza esta parte de acá para compilar el archivo. Como les había mencionado, genera una clase de tipo scanner cpp y uno de tipo scanner.h, que nos lo va a generar. Al principio no lo vamos a tener acá, ahora les voy a enseñar cómo lo agregamos al proyecto. Pues, y para Bison hacemos lo mismo, lo vamos a compilar con estos códigos, ¿verdad? Parser cpp y .h. Bien, entonces por ejemplo vamos a compilar que diga flex, no tiro ningún tipo de error, así no debería de quedar, ¿verdad? Si no, pues nos irá un error, debemos revisar la gramática. Y en Bison lo mismo, no nos irá un tipo de error ni nada, ya podemos continuar. Entonces aquí pues ya agregamos, ya se compiló el archivo, ¿verdad? Si así hicimos alguna modificación o algo, para agregar los archivos pues nos vamos, al principio no van a estar agregados estos de acá, nos vamos a, por ejemplo, aquí a corto y le damos a agregar nuevo existente, archivo existente, y aquí seleccionamos, ¿verdad? Sería el scanner.h, scanner.cpp, sería el parser y el parser. Entonces estos cuatro serían los importantes para agregarlos, ya se agregan en sus respectivas cabeceras. Bien, entonces ahora nos vamos a la parte de ejecución. Bien, entonces como les he mencionado, les voy a mostrar el árbol, cómo es que lo genera. Ya tenemos esta parte de acá, y entonces nos vamos a la vista. Aquí tenemos la estructura, ¿verdad?, de nuestro diseño. Aquí vamos a ingresar las nuevas coordenadas que vamos a calcular. Le vamos a presionar el botón calcular, la coordenada resultante y el valor resultante. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo como mostramos. Esperamos que compile. Bien, aquí está ya compilado. Entonces ahorita vamos a ingresar los valores.
Entonces vamos a ingresar estas coordenadas y le damos a dar calcular. Pues bien, aquí tenemos la coordenada menor, que es de esta lista de acá, y el valor de la distancia. Bien, su grafo sería el siguiente. Permítanme un momento. Bien, aquí tenemos su grafo en la carpeta donde la designamos. ¿Qué tenemos acá? Pues como les había mencionado, tenemos... Bien, permítanme, le voy a enseñar cómo generé para generar la estructura del grafo. En este caso utilicé aquí en el botón calcular un evento. Acá pues creo un archivo. Esto es importante. En la creación de este archivo pues le llamamos, yo le llamé entrada txt, y de esta misma entrada hacemos, pues la abrimos, ¿verdad? Abrimos la entrada txt y verificamos si la entrada de este archivo es correcta. Si no, pues nos va a tirar un tipo de error. Si no creamos un archivo y por ejemplo lo agregamos de una vez del text editor, pues nos puede tirar un clavo, errores. Entonces se crea primero un archivo. Bien, entonces aquí lo importante es el ggparse. Este ggparse va a generar toda la estructura, ¿verdad? El recorrido de la gramática, la evaluación del archivo léxico, y al final pues aquí generé el grafo. Bien, entonces la ayuda para generar el grafo utilicé el tipo raíz, como anteriormente les había mencionado, que lo sacamos con un external nodo. Este external nodo pues viene del tipo sintáctico, ¿verdad? Que le damos declarar acá. De esta manera generamos el árbol que está en grafo. Aquí cargamos el archivo .dot, hacemos unas llamadas recursivas y logramos generar el árbol. Bien, entonces tenemos este árbol generado de esta gramática. El árbol es más que todo para saber qué es lo que ocurre en la gramática, ¿verdad? Bien, ya teniendo esta parte de acá, pues yo creé una clase de ejecutar, y aquí utilicé las librerías. Utilicé una pila para sacar la coordenada más, ahorita lo voy a mostrar. Creé dos clases, ¿verdad? De tipo coordenada. Esta coordenada pues tiene un tipo parámetro x1, x2, perdón, variables, y el doble de resultado. Entonces creé un vector de tipo coordenada que le llamé list coordenada. Cuando le doy, creo un método ejecutar. Aquí en el método ejecutar es lo importante porque recorro el árbol, ¿verdad? Que por medio de etiquetas lo voy a ir haciendo recursivo. Por ejemplo, acá en raíz.etiqueta, si es s, pues entonces va a bajar a inicio. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues otra vez una llamada recursiva, solo que con hijos en cero. Pues así entonces nos vamos. Aquí sería, por ejemplo, tiene 2 hijos. Aquí tiene 2, 2, 2. Bueno, en esta lista de coordenadas pues tiene infinitos. Que sería, por ejemplo, aquí en inicio pues ya les había mencionado que tiene 2. Aquí está la primera, y aquí está el segundo recorrido. Pues aquí le sacamos los valores, y en la lista de coordenadas hacemos un for, ¿verdad? De los hijos que tenga, y vamos a ir haciendo un recorrido recursivo para sacar todos los valores. Bien, ya sacando todos estos valores de acá, pues vamos a ir agregándolo. Yo lo agregué en una nueva lista de coordenadas, y aquí en sacar valor, pues esta lista de coordenadas es las globales, ¿verdad? Esta de acá, y aquí también global es un tipo valor y coordenada. Entonces cuando ya le doy aquí termina de hacer
las llamadas recursivas, pues sacamos aquí los valores. Aquí cuando utilicé una pila de tipo coordenada que le llamé valores, aquí hice una condición que no tire algún tipo de clavo. Hacemos un for de los valores actuales que hay, para sacar la distancia más corta utilicé la fórmula de la raíz cuadrada de esta, ¿verdad? La raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado, y esto pues le sacamos la raíz cuadrada. En C++, en C++ pues se utiliza de esta manera. Se utiliza POW, que utiliza la herramienta mat.h. Entonces, deben hacer una importación de mat.h para poder, aquí se los muestro, esta de acá. Bien, entonces retornamos ya el valor, ¿verdad? Y con este retorno de valor pues creamos un tipo de valores. Aquí en este tipo de valores pues entonces este es calcular distancia, que ya se les había mencionado, y yo lo agregué en una pila de valores, ¿verdad? Bien, entonces aquí utilicé un tipo coordenada, una nueva coordenada. Esta coordenada le copié de lo que venía de la lista coordenadas, ¿verdad? Anterior. El resultado pues lo calculé con el método, y aquí en valores pues agregué la nueva coordenada. Y bien, entonces aquí esto solo es para imprimir los valores, que sería un valor .pic, ¿verdad? Pero aquí en C++ se utiliza .top. Entonces aquí hacemos un while, recorremos la pila, ¿verdad? Si es mayor pues toma el nuevo valor, y así se va hasta encontrar el valor menor, que es lo que me interesa. Y al final pues voy a tener un tipo valor que va a ser de tipo las variables globales, que era valor y coordenada. Pues entonces tenemos aquí num, que es de tipo cadena, coordenada, declarada anteriormente, y acá lo mismo, ¿verdad? La coordenada de acá. Entonces ya con esto ya puedo calcular cualquier distancia, como se les había mencionado anteriormente. Bien, hacemos otro ejemplo para estar seguros. Vamos a inventarnos un par de números aquí, por ejemplo 3,5, 2,6 y 9,2. Para los errores, si en este caso le doy calcular, va a tirar que hay errores de sintaxis, ¿verdad? Entonces probemos. Error de sintaxis en 9. Entonces lo vamos a corregir. Bien, entonces le damos calcular ahora. Perdón, ¿qué hizo? Entonces acá pues le damos calcular, ¿verdad? Y bueno, aquí está ya el resultado nuevo. Dice que la distancia más corta es este de acá. Le voy a mostrar el árbol. Acá lo tenemos: 2,4, 3,5, 9,2. Bueno, vamos a probar otra. Por ejemplo, le ponemos 10, le ponemos 3, le ponemos 2, 1. Bueno, vamos a ponerle 9. Y aquí sé que la coordenada más cerca sería esto, pero voy a actualizar el árbol. Y acá lo tenemos. Bien, eso es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.